Justo nada más era comentar referente a la cuestión de autogestión. Entiendo ese aspecto y creo que sí es bien importante, pero todo parte a partir de la información que podamos tener. Entonces, justo, sí, pero empezamos a autogestionar, pero nos estamos desligando y estamos diciéndole prácticamente a las personas que tienen la responsabilidad de darnos la información y también de darnos los recursos, es como que, pues, como ya no te necesitamos, pues también hazte a un lado, ¿no? No se trata de eso, yo creo que al contrario, ¿no? Podemos autogestionar, pero aún así podemos seguir exigiendo. Pero ustedes son de agua. ¿El agua conoce límites territoriales? No. Muchas gracias. A ver, cortito. Quiero ser breve, Ajá. pero es interesante poner a discusión todo esto que todos aportamos. Hace unos meses, una politóloga, Denise Dresser, lanzó un tuit en donde le reclamaba al presidente que el pueblo, y ella diciendo que forma parte del pueblo, le exigía que informara exactamente sobre su política. Otro politólogo no le contestó el tuit, sino hizo un video que está en YouTube, Hernán Gómez, y le dijo: señora Denise Dresser, lamento decirle que ni usted ni yo somos pueblo, porque si hacemos un análisis histórico y sociológico de lo que significa pueblo, el pueblo siempre ha sido subordinado, está constituido por gente pobre, subordinada, despreciada, que no es dueño de los medios económicos. Entonces ni usted ni yo somos pueblo. Y esto me trae a referencia de lo que en Grecia era el ciudadano y el esclavo. El ciudadano es el que tomaba decisiones, participaba en las discusiones públicas. Los esclavos no eran ciudadanos en Grecia. Entonces, de una manera análoga, este sujeto, Hernán Gómez, le hacía ver que pueblo siempre se ha manejado con un sentido peyorativo. Pero entonces tenemos que sacarlo de ahí, de ese sentido peyorativo. El pueblo tendría que transformarse en comunidad, como en las diferentes regiones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, se transforman en comunidad. Una comunidad es pueblo, pero que está organizado para defender sus intereses comunes. Y entonces el pueblo tiene que construir una ciudadanía. ¿A través de qué? De la información. Entonces nosotros que somos pueblo y que siempre hemos sido sobajados, subordinados, explotados, tenemos que convertirnos, porque los que tienen el poder no lo van a hacer. Nosotros tenemos que convertirnos en ciudadanos, tenemos que gestionar esa calidad. El ciudadano es el que toma decisiones, el ciudadano es el que es consciente de lo que sufre y quiere transformar, siempre con un sentido ético, porque también sería riesgoso que nosotros ensalzáramos lo que ocurre en comunidades, por ejemplo chiapanecas, que venden a sus hijas por 2 galones de alcohol. Ok, muy bien, ya entendimos el punto. ¿Quién sabe? Más aguas. Tú ya entendiste, pero ¿quién sabe? Por los rostros, creo que todos... ¿Alguien no entendió lo que quiere decir el compañero? No, todos entendemos a dónde vas. Ahorita yo te voy a poner otro ejemplo, pero primero le quiero dar la palabra a Ricardo y luego ya la tomo yo. Bueno. Sí, bueno, va en ese sentido. Yo lo que opinaría en esta aparente contradicción entre ciudadanía y comunitario es que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, porque es necesario hacer comunidad, pero también es necesario ser ciudadanos. O sea, no tiene por qué estar confrontada una cosa con la otra. O sea, más bien deben de armonizarse, ¿no? Porque hay asuntos, como lo decía Germán ahorita, de que
usos y costumbres que son nefastos, que no necesariamente son buenos. Entonces hay que ver las cosas en otra perspectiva, pienso yo. Muy bien, a ver, la compañera ya ahí cerramos Son dos cosas nada más, voy a ser breve. Pues desgraciadamente a nivel mundial es lo que se está haciendo, gobernando con individualismo. La otra es de que les propongo a usted, a la otra compañera ponente o a los ponentes de hoy, que si tomamos un receso de 10 minutos, y yo me ofrezco para dar, que si ustedes quieren hacer unos ejercicios para relajarnos, y la segunda etapa o la segunda parte, porque está muy interesante, pero sí es pesado. No sé, ustedes como qué. Sí, ahorita le aceptamos, creo que tiene razón o no. Sí. ¿Quiénes quieren un receso? Levanten la mano. Es que No estamos aburridos, pero es necesario. Yo estoy de acuerdo, pero de 5 minutos. Sí, porque ya va a ser la 1. Nada más les quiero decir algo antes de que nos vayamos y de regreso te cedo la palabra para hacer un ejercicio muy rápido, tiene que ser muy rápido. Miren, sí creo, como dice Ricardo, que una cosa no se contrapone a la otra. Y sí creo que hay que tener cuidado con no atribuirle o darle atributos al sentido de comunidad que a veces pueden no cumplir. Y me refiero a esto. El huachicol, y se lo digo porque trabajamos con comunidades en Tula, el huachicol se ha vuelto un uso y costumbre de las comunidades que están aledañas al río Tula. Cada vez que van y escarban los ductos de Pemex, no solo le roban a todos los mexicanos, y además le roban gente que tiene necesidad. O sea, no todos son pobres, no todos son ricos, y hay mucha gente pobre que antes eran peones y que ahora se dedican al huachicol, entonces viven un poco mejor que antes, exponiendo sus vidas y la de toda su comunidad cada vez que escarban un ducto de Pemex. Hay acciones que hacen las comunidades que no siempre son legítimas, si no, no existiría el narco en este país. El narco está organizado a través de procesos comunitarios. Tú vas a Tula y los huachicoleros son los primos, los tíos, el vecino, la comadre. No es que llegaran unos extraterrestres ahí y dijeran, aquí vamos a huachicolear, ¿no? Es la propia comunidad la que por necesidad, por precariedad, por muchas razones, cayó en eso. Y sacarlos de ahí ofreciéndoles que siendo comunidad vamos a ser todos y vamos a controlar nuestros recursos naturales y todos vamos a ser iguales, en algunas comunidades todavía se puede hacer. Lo único que les quiero decir es que no seamos ingenuos. O sea, está bien lo que ustedes se proponen, yo lo comparto ideológicamente, pero en los hechos y en la vida cotidiana a veces ese brinco entre lo que queremos y lo que es posible es muy grande y hay que tenerlo presente, porque si somos ingenuos, ¿qué nos hacen? Nos avasallan, nos meten a la cárcel, nos persiguen, nos torturan o nos matan, porque somos menos. Entonces no hay que ser ingenuos, nada más no hay que ser ingenuos. No porque sea comunidad va a ser buena y santa, son seres humanos, eso comentábamos en otro día con Ricardo, y los seres humanos somos buenos y malos, y lo que tenemos que hacer es reconstruir esos procesos, llámenles como quieran. La matanza de Acteal fue perpetrada por indígenas, priistas, y eran indígenas. Y eran de ahí Se mismo. supone que ahora el discurso políticamente correcto es que lo indígena es lo más chido, lo más maravilloso, y resulta que no. Hay de todo. No podemos ser ingenuos. Nada más eso es lo que les quiero decir. Vamos a un receso rápido de 5 minutos, unos tomas de tiempo. Y bueno, también Ricardo sabe que estamos en la mejor disposición y que les damos todo lo que podemos darles para apoyarles. Lo del prontuario también. Ah, bueno, cuéntanos tu propuesta. A ver, expon Mi la propuesta propuesta. es que entre todos, con la asesoría de mi compañera, podamos hacer un prontuario sobre lo que estamos planteando como necesidad de información, y que en una hojita o dos podamos sacar lo más necesario, lo más básico, que lo pudiéramos tener, y eso serviría también para los boletines que cada sistema de agua potable
puede generar para difundirlo a la población. Sí, ese podría ser un ejercicio que le daríamos continuidad el día 23, Baile. Ok. O sea, de que nos lleváramos de tarea esa propuesta, de todo lo que hemos estado viendo aquí, que cada quien lleve algún resumen, algo, y en base a eso podemos ir armando el asunto y podemos irle dando forma el día que estemos aquí porque vamos a estar con Regina. Le decimos Mimi de cariño, ¿eh? Vamos a estar con Mimi ahí en Osumbilla el 23. Y pues ahí irle dando forma. Yo estoy de acuerdo totalmente. Fíjense, nosotros lo que ofrecemos es que con estos que nos vamos a llevar, vamos viendo quién otorga, por ejemplo, las concesiones mineras y en qué ley está, qué artículo es. Los pozos de agua. Ahorita les traemos unas páginas donde se pueden consultar algunas concesiones, pero que ustedes tengan en qué ley está que los pozos tienen que ser objeto de una concesión, que ustedes sepan cuál es el fundamento legal. Yo no soy abogada, yo soy historiadora, pero he estado mucho tiempo en este tema y me gustan mucho las leyes, entonces acabo aprendiendo. Igual este tema de a qué están obligados, en qué ley dice que debe existir una consulta a la población, como el fundamento legal de lo que hemos estado conversando hoy. Eso nosotros lo podemos traer, todo lo que esté, digamos, en estas, ¿qué son los derechos humanos? En donde, bueno, ahí en la puerta está el artículo 1 de la Constitución, que es en donde se reconoce en nuestra Carta Magna que todo el resto de la Constitución está sujeta a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las y los mexicanos. ¿Qué más? Las obligaciones para el Estado, bueno, están en la Constitución, por supuesto, y en las leyes. Y otra cosa muy importante, podemos ver en qué parte de la Constitución se habla, por ejemplo, de que en México el que tiene el poder es el pueblo. Eso está en la Constitución tal cual. Entonces lo podemos traer también, así como imprimimos eso, traemos la próxima vez impreso en qué parte de la Constitución dice que en México el que gobierna es el pueblo, ¿no? Va a venir también en la Constitución que es soberanía, también está en la Constitución. Y podemos ver en qué otras leyes están los derechos comunitarios y los derechos de ciudadanía. Que, por ejemplo, algo que sí tienen los derechos de ciudadanía y que es muy importante saber, es que son solo para los ciudadanos y ciudadanas mexicanos. Por ejemplo, un extranjero que llega a México no es un ciudadano. No es un ciudadano. Es un habitante del mundo y tiene derechos humanos, pero no es ciudadano o ciudadana mexicana. ¿Sí? Si se nacionaliza. ¿Perdón? Si se nacionaliza. Si se nacionaliza ya, pero además son como mexicanos de segunda. Perdón. Digo que son mexicanos de segunda porque no pueden ser diputados, por ejemplo, no pueden ser presidentes, no pueden ser, por ejemplo, no pueden integrar el Instituto Nacional Electoral, no pueden ser consejeros del Instituto Nacional Electoral, no pueden ser ni diputados ni senadores. O sea, sí, los naturalizados mexicanos no tienen todos los derechos. O sea, sí tienen limitantes para ocupar ciertos cargos públicos, donde dice que el requisito es ser mexicano por nacimiento. Por nacimiento, si ese ciudadano que vino, aquí se casó, se nacionalizó, sus hijos sí son ciudadanos completos. Sus hijos sí son ciudadanos completos y pueden ser hasta presidentes de la República. Esa reforma la hizo Fox porque Fox tenía un pariente, no me acuerdo si su abuela o su mamá o algún pariente cercano era extranjero o extranjera. Y entonces hicieron esa reforma. Y algunos de nosotros podríamos contribuir, específicamente porque yo tampoco soy abogado, pero sí podríamos contribuir a que lo que se plantea podamos aportar algunos referentes históricos. Perfecto, muy bien. De problemáticas, por ejemplo, en relación a la minería, ¿no? Aportar ahí en ese mismo prontuario
qué antecedentes históricos, en qué comunidades se ha presentado un determinado problema, ¿no? Porque así en el discurso de lo que tenemos que manejar para defender nuestros recursos, es necesario que planteemos también referentes históricos para hacerle ver a la gente que no somos ignorantes, sino que conocemos nuestra historia. Es muy importante lo que acabas de decir y me gustaría mucho que contara Jacobo, por ejemplo, cómo trabajamos con San Pablo Atlazalpan. ¿Te acuerdas que tú nos presentaste a los colegas de San Pablo Atlazalpan? Ellos, Vicente, pues ustedes conocen a Vicente, era de aquí, de la Escuelita del Agua. Bueno, Es de la escuela, pero no ha podido venir, no sé por qué. él debería contar su historia, pero junto a su comité de agua potable pusieron una mina. Y ese fue un proceso que duró casi un año, ¿no? Y cerramos la mina, y digo cerramos porque nosotros también ayudamos. Con la información. Sí, pues Cerramos esa mina. Sí, porque Sí, estaba en medio Hasta nos pozo, corretearon. ¿no? Quedaba en medio su pozo, ¿no? Quedaba en medio su pozo, afectaba una escuela, era una cosa espantosa. Entonces, sí se puede usar los recursos formales e institucionales, aunque no siempre nos dan buenos resultados, pero hay casos en donde sí. Y en San Pablo Atlazalpan es un ejemplo de cómo sí se puede, a veces insistiendo y no dejando y recurriendo a muchas cosas, lograr Tú tienes razón cuando planteas que no seamos ingenuos, y tener esa información puede servirnos a nosotros para que nos libremos de esa ingenuidad y reconozcamos que la acción política en México cuenta más que una acción jurídica. Así, a veces. A veces. Bueno, pero la acción política como que hace mayor presión. Arropa. Exactamente. Arropa y a veces protege. Si tú estás solo, si Vicente hubiera estado solo en su lucha contra la mina, a lo mejor no hubiera tenido los mismos resultados. Pero como hicimos de verdad un lío marca diablo, salió en todos los periódicos, hicimos conferencias de prensa, no saben todo el relajo que hicimos. A mí me habló a Controla tu Gobierno, no sé qué secretario de Educación, y diciendo, ¿ustedes son los que están asesorando? Sí, nosotros, ¿por qué? Si supiera que somos 5, todas mujeres. No, bueno, es que queremos ver en qué le podemos servir. Bueno, pues sí, está bien, nos puede servir en esto. Pero bueno, quiero decir, son alianzas. Díaz Ordaz, perdón, Porfirio Díaz, plata, encierro, destierro o entierro. Pero antes en plata y plomo, ¿no? Como Obregón. Sí. Pero bueno, entonces sí, lo que ofrecemos nosotros es, con esto que nos vamos a llevar, hacer, digamos, un saque y vamos a tratar de traerlo así en grandes hojas de rotafolio, que ustedes se puedan quedar con ellas. Por ejemplo, si ustedes se quieren quedar con estos rotafolios que les trajimos y les sirven, quédense con ellos. La próxima vez traemos estos. Sí, yo propongo que ahorita se forme una comisión de quienes van a elaborar el prontuario y que sean los que atesoren los materiales que estás trayendo, para que no se disperse, que ya haya una comisión. Bueno, yo me apunto. ¿Quién más se apunta? Yo también. Dos. ¿Quién más? José Luis, 3. Allá atrás hay otra manita. 4. Muy bien, y yo también contribuyo con ustedes. Necesitamos un abogado. Ustedes guardan. ¿Sí? Sí, no, necesitamos un abogado. Sí, les apoyamos. Órale, va. 6. Lo traemos así grandote Sí, para sí. explicarlo y para que ustedes se lo queden. Y que les nosotros sirva para hacemos dar el más. prontuario y después te lo mandamos por correo. Muy bien, muy bien. Sas. Muy bien, bueno, y volvamos al tema. Miren, nada más quiero, para, digamos, avanzar en lo que habíamos comprometido hoy y prepararnos para la que viene. A ver, bueno, quedamos en que el acceso a la información es un derecho. ¿Y en qué consiste este derecho? Y fíjense, esto es parte de lo que ustedes han dicho a quien la necesita. De la autoridad. Es la autoridad, claro.
Entonces es la autoridad que tiene que ver cómo le hace para hacer que esa información esté en manos de la gente que la pueda necesitar. Por ejemplo, si yo soy una mamá que estoy esperando un bebé que ya está diagnosticado que va a tener espina bífida, ay, perdón, ya rompí esto que me prestaron. No, soy como Manolito, el de Mafalda. Por ejemplo, si yo soy una mamá que ya sé que voy a tener un bebé con espina bífida, ¿no? Y que voy a necesitar un aparatito para mi bebé cuando nazca, para que se lo pongan en la cabeza y él pueda vivir, pueda sobrevivir. Yo tengo derecho a que en el hospital haya un letrero que diga: en este hospital se dispone de tantos aparatos para neurotransmisor o como sea que se llame, para niños que tienen este problema. Porque ¿qué ocurre? Que si yo quiero saber si hay o no hay, ¿por qué quiero saber si hay o no hay? Porque los médicos me van a querer decir: no, ¿qué crees? Se acabaron. Nos llegaron 3 y de los 3 pues ya se los pusimos a 3 bebés y ahora usted va a tener que comprar el suyo. Y casualmente aquí afuera hay un señor que tiene un coche y en la cajuela vende de esos aparatos. Entonces, si usted quiere comprárselo de aquí afuera, pues se salva a su niño, ¿no? Ese es un hecho real, es un caso real, que fue el primer manual que hicimos como Controla tu Gobierno, porque había un caso así. Entonces nosotros lo que decimos es: el gobierno es el que está obligado a informarle a la gente en el lugar y en el lenguaje que lo necesita. En algún momento solicitamos información de qué material había publicado el Estado de Chiapas sobre derechos sexuales y reproductivos para mujeres jóvenes de habla indígena, hablantes de lengua indígena. ¿Y saben qué nos mandaron? El convenio 169 de la OIT en lengua tzotzil. Dijimos: ¿qué tiene que ver? No, pues es que está en tzotzil, sí, pero nosotros queremos saber derechos sexuales y reproductivos de jóvenes, ¿no? El 169 de la OIT. Es que ahí dice que tienen derecho. Sí, pero no es lo que estamos pidiendo. Esa obligación que tiene el Estado de informar, cómo informarle y dónde informarle y por qué medios informarle. Trabajamos con una organización que trabaja con jóvenes que quieren, para que puedan ejercer derechos sexuales y reproductivos, y nos contaban, por ejemplo, en algunos casos de Yucatán, donde la gente que atiende en los hospitales dando los anticonceptivos o los preservativos o todo este tipo de materiales, a veces son familiares de los jóvenes que van a pedir el servicio. Entonces le dicen: Viviana, ¿ya sabe tu mamá que me viniste a pedir esto? Entonces los chavos así como, no, bueno, era nada más para una práctica de la escuela, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que hay un nivel de discrecionalidad. Si ustedes no, como Estado, no informan a los jóvenes que hay otros mecanismos, o pídelo en el módulo para jóvenes, o ¿quién tiene que informar a la población? El Estado. ¿Y cómo? Por las vías que se requiera, ya sea o en lengua indígena, o en braille, o por los medios de comunicación adecuados, ¿sí? Si se va a trabajar con jóvenes y se sabe de una problemática de embarazo adolescente, hay que ver otros mecanismos de difusión que tiene que usar el Estado para hacer llegar esa información a la población. ¿Sí me explico? Entonces, esos 4 elementos son los 4 elementos que tiene que tener el derecho de acceso a la información. Sí, por favor. Este derecho está en la Constitución desde 2014. Vamos a la que sigue, por favor. ¿Qué información es la que dice la Constitución que podemos consultar? A ver, ¿me ayudas a leer la diapositiva? El derecho que tienen todas las personas para acceder a información que generen, posean o administren las entidades y dependencias públicas o privadas que hagan uso de recursos públicos o ejecuten actos de autoridad. Ese es el derecho de acceso a la información pública. Ese es el texto que está en la Constitución, en el artículo 6º constitucional. Cuando estamos hablando de entidades públicas
públicas o privadas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes han oído hablar de Aguas de Saltillo? Sí, ¿Qué es Aguas de Saltillo? es una empresa privada ¿Qué hace qué? que presta el servicio de agua en Saltillo. En Saltillo. ¿A quién le toca originalmente dar ese servicio según la Constitución? Al municipio. Al municipio, eso lo dice en el 115 constitucional. ¿Y entonces por qué lo está dando Aguas de Saltillo? Pues porque, el Promagua es un instrumento donde dice que los municipios pueden licitar mediante un acuerdo público-privado el servicio de agua a particulares. Esa es una vía, otra es la que tú dijiste. Sí, que el gobierno pide un auxilio a una empresa privada para hacerlo. ¿Cualquier gobierno o qué gobierno? Pues el municipal. El porque municipal. esos son los que están Hay dos vías. inmediatamente. Sí. Esta es una y esa es otra. Una es donde el gobierno municipal dice, ay, yo soy tan pobre, no tengo manera de cobrar el agua y nadie me paga. Y como nadie me paga, pues no tengo manera de mejorar los servicios. Y no me voy a poder mover de esta situación porque soy tan pobre que no puedo. Entonces, ¿qué tal si le damos esta tarea a una empresa privada? A eso se le llama concesión o asociación público-privada. Es otra manera de decirlo. Y entonces, ¿qué hago? Una tarea que es mía, se la delego a un particular. ¿Y ese particular no rinde cuentas? Debe de. Aquí en la Constitución dice que sí. Que sí. Si es un particular que está prestando un servicio público, tiene que rendir cuentas. Toda la información de Aguas de Saltillo, de Aguacán en Quintana Roo o de las 4 empresas que están en la Ciudad de México es pública. ¿Por qué? Porque son dependencias privadas que hacen uso de recursos públicos o ejecutan actos de